Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estoy con otro audio donde voy a hablar sobre, bueno, un poco de historia de la humanidad porque es un audio que va dirigido a que veáis las cosas desde el otro lado. Es decir, bueno, es el audio 47 de las clases de energías dependientes, que es el 4.9 y se llama humanización y astralización de 5DI, donde evidentemente también se ha corrompido. Entonces, humanización y astralización de 5DI a 5DI corrupto. Vale, entonces vamos a ver que voy a explicarlo del otro lado, es decir, o eso creo yo, no sé cómo lo veis vosotros, porque bueno, yo lo veo de una manera, igual lo veis del otro lado, ahora tengo que darle la vuelta y hacerlo desde el otro lado, ¿no? Yo sé, quiero verlo que lo veáis desde el otro lado, es decir, hasta ahora yo os he estado explicando la energía desde este lado, es decir, tú eres el planetario y tú ves la energía arriba, ¿no? Como la calidad. Recordemos que el universo no es una escalera, entonces capas frecuenciales de dependencia aligerado, ¿no? Formas vibratorias más juntas, formas vibratorias con más espacio. Esa es la diferencia entre ligero y dependiente. Más dependiente, formas vibratorias más juntas, apiñadas, apretadas, por eso se invaden, se pasan unas por encima, se pelean, se atacan, están pegadas, no tienen espacios, por eso todo la energía del campo las cubre a todas. Y cuando estás más ligero, el campo se va desvaneciendo y, que es una buena palabra para quitar, liberar y poner desvanecer, porque esa no está corrupta. Bien, aligerar, ¿vale? Y entonces ya la energía no les llega a todas. Es decir, cuando están más espaciadas, pues las estelas energéticas o los reflejos es más difícil que llegue a los otros. Por eso peleáis o no peleáis. Esa es la razón. ¿Vale? Que luego lo hace, lo ejecuta el personaje. Entonces, claro, quiero que veamos la energía desde el otro lado. Es decir, ahora voy a poner a tu energía en las capas frecuenciales de quinta dimensión y vamos a bajar al planetario para que veas cómo te has humanizado y astralizado, porque tú lo ves desde el otro lado. Eso es lo que quiero explicar. No sé si se entiende y me permitís que no se entienda. Es decir, otra de las cosas que quiero hacer es quitar los perdones y las disculpas y todo eso, porque son muy dependientes. Entonces voy a quitar eso y voy a empezar a meter me permites. Entonces, ¿qué es más real? Porque es me permites. Nadie me hace nada, me permites. Y entonces en esa me permites, tú colaboras conmigo porque estás dentro de los campos electromagnéticos y si estás aquí, estás contenido. Por eso interaccionamos. Entonces me permites explicarlo desde el otro lado y que no se entienda como yo creo. Es decir, yo lo que vosotros llegáis a ver, no lo sé, porque yo no sois vosotros y no puedo serlo. Solo hago un esfuerzo de humanizarme para llegar a esa comprensión usando mis planetarios, a ver si así llego a esa comprensión. Pero cada cosa es individual y cada ser es individual, con lo cual en el afán mío por individualizaros, en mi objetivo de individualizaros, cada vez intentaré hacerlo, pues eso, más individual, ¿no? Y separaros, a pesar de definiros como seres de H4D y más en redes, porque yo no puedo ver nada personal, pero intentar individualizar todo. Entonces el contexto de visión, que no es entender, ya sabemos, porque entendimiento no tenéis universal, el contexto, ni astral, el contexto de visión de la forma en la que tú te identificas como energía, que eso sí es más lógico, vamos a hacerlo al revés. Tú eres el planetario y estabas viendo a tu energía como una cosa fuera de ti y ahora vamos a ponerte como energía para que veas cómo llegaste a planetario porque estamos hablando de vuestras 5DI. Entonces ya sabréis que vuestras 5DI son las formas más libres que tenías en la máquina y que son las que con su cantidad de polaridad material se revelaron. Entonces lo que hay que entender es que las formas vibratorias de la masa 5DU que eras en origen no son todas iguales. Entonces, claro, esto se entiende si vemos el grado de polaridad. Entonces, cada una de esas formas vibratorias tiene un grado de polaridad. Si realmente tienen una calidad 5DU, están libres. Esas no entran a la maestría, no entran al juego, no entran a la realidad virtual. Pero las que tienen algún resto dependiente son las que van entrando. Entonces, dentro de esos restos dependientes tienes grados de material, de forma material, de dependencia, que son el 4, el 5DI, el 4, el 3, el 2, y hoy todas las corrupciones, inversiones, humanizaciones y astralizaciones. Entonces, todo eso definen versiones tuyas de formas materiales, con grados de dependencia y de formas libres
con grados de libertad, porque evidentemente tu forma 5DU es la forma básica libre, pero tú estás buscando subir ese grado a SE, que era por lo que estabas aquí. Entonces estás subiendo tu grado de polaridad libre, es decir, tu grado de cantidad libre, y esas cantidades las acabas de liberar las dependientes. Lógicamente, si tú tienes de base 5 y tú quieres ser más arriba, más, más arriba no, vamos a dejarlo de la escalera, más ligero, quieres irte a capas más ligeras, pues tienes que buscar de dónde sacar más libertad, y lo hacías con las dependencias. Para eso creé el formato. Vale. Entonces, esto de base para identificar la 5DI, porque la diferencia entre 5DU y 5DI ya dije que era muy compleja y que tampoco hace falta que yo me meta mucho a ella, pero para explicar esto me hace falta. Entonces simplemente lo voy a poner de base. Tu 5DU está en la pasarela evolutiva. Esa no está aquí. En las estelas, los pasillos por donde pasa la energía, los tubos, como yo llamo los tubos de la máquina, por donde pasan las energías, si están muy diferentes en la frecuencia, en la forma frecuencial, pues eso no conecta. Es decir, eso hace un bloqueo, no conecta y por lo tanto la 5DU no tiene acceso. Esos son los accesos. Entonces, pues claro, cuando os invertisteis, os humanizasteis y os astralizasteis, pues ya eso ya no casa, ya no cuadra, ya no conecta, y por eso digo que desenchufasteis vuestra 5DU en un lenguaje humanizado que se pueda entender. Pero eso es lo que es. Entonces, claro, y también define los bloqueos de las redes. Es decir, todos esos bloqueos que tenéis también define pues que no casan las formas. Es decir, que estáis tan destruidos que ya la degradación ya no permite nada. Todo astral. Y lo humano pues se va desapareciendo. Entonces, claro, esa 5DI, que es de la que vamos a partir de base, porque ya hemos definido la 5DU, y la 5DU no está en la realidad virtual, que está en la pasarela, que es tu masa libre de origen, tenía su parte 5DI que metió en la máquina, y esa parte 5DI es la forma más libre que tú tienes, son las calidades 5 que tú vienes a buscar, porque tú realmente quieres 5D para construir tu expansión. Es decir, la estructura de expansión es como una torreta que necesita elementos que la creen, energético, y lo que quieres es 5. Entonces tú tienes que tú aligeras, liberar todas esas formas materiales, tanto la 2, la 3, la 4, para llevarlas todas a 5. Y con esas 5 tú creas tu estructura de expansión. Son los elementos de expansión. Y los elementos son materia y seres. Entonces yo necesito versiones materiales versiones de 5D de los seres, versiones de 5D de la materia, para poder hacer esas estructuras de expansión, porque esos son los elementos que me permiten crear mi estructura de expansión eterna. Recordemos que es eterno, o sea que funciona. O sea, si tú estás arriba, arriba no sé cómo le voy a llamar. Si tú estás en el US, es así, o sea, eso está definido. La masa no se equivoca con la frecuencia, la masa sabe sus frecuencias y te coloca donde te puede poner. Entonces, bueno, te permite estar ahí, que no es que te coloque, es que ya no lo hace, te lo permite, porque se mueve, es nuestro sumatorio. Muy difícil esto. Vale, entonces, esa calidad de energía de 5D la conseguías liberando esas formas materiales. Y entonces conseguías las versiones de los seres y conseguías las versiones de la materia. Para eso tenías 90 vidas más o menos. Y tú empezabas a crear las estructuras de expansión cuando entrabas en alta evolución, en las 70. Antes simplemente estabas intentando liberar las formas planetarias para meterlas en en astral universal, es decir, en 4 y 5, porque 4 y 5 son lo mismo, es decir, tu misma energía, pero en dos sentidos contrarios. O estás hacia más ligero o estás a más denso, es decir, o te estás degradando o te estás mejorando. Por eso 4 es estados de degradación y 5 es estados de creación, de construcción, de SE. Y entonces es lo mismo. Por eso es tan difícil manejar estas formas energéticas y por eso os confundisteis, porque 4 y 5 es que es lo mismo, pero son dos sentidos. Es la misma forma, pero en dos sentidos. Son reacciones hacia un lado, es decir, acumulaciones para un lado o acumulaciones para el otro. Entonces son futuros para volverte más denso o futuros para volverte más ligero. Entonces, claro, esas formas tuyas de galaxia y colapso de la galaxia, que es el agujero negro, son las que vosotros usasteis para estar aquí, porque en el fondo estáis en magnitud 4, con lo cual
es que no sois humanos, sois energías humanizadas, astralizadas, que no es lo mismo y que es de lo que voy a hablar hoy. Esto es muy complejo, ya lo sé, pero vamos a ver si lo vamos viendo para poder explicar cómo llegasteis desde la 5DI, os corrompisteis a 5DI corrupta con la alianza con ellas y con la traición a la polaridad libre y os humanizasteis y astralizasteis para vivir la película de H4D que ellas os vendieron, donde los seres tenían poder astral. O sea, todo está basado en el poder astral. ¿Y el poder astral por qué lo quieres? Porque quieres saber lo que vas a vivir para evitar el dolor y el sufrimiento. O sea, esta es la base. Evidentemente, los seres que más sufrimiento te causan y más dolor te causan y más te enajenan y más te inestabilizan y más te hierven, que es esa necesidad de vuestros electrones de buscar con qué enlazarse, esa inestabilidad del sistema, son los amores de alma. Entonces, claro, cuando empezasteis a meter energías, recordemos que es por secuencias y tienes trillones. Entonces, cuando empezasteis a meter energías de magnitud 4 en tu proceso de maestría evolutiva, ahí empezaste a magnificarte y ahí ellas donde aprovecharon en el borde, como os dije, para convenceros. Recordemos que como vuestra polaridad, vuestro grado, vuestra cantidad, vuestro porcentaje de polaridad libre es tan baja, lógicamente las 5DI tomaron el mando porque la 5DU tenía menos capacidad para tomar, para menos cantidad. Entonces fue más fácil también que ellas se aliaran. Es decir, para hacer esto ellas necesitaban conseguir una cantidad de polaridad. Con mucha libre no vas a conseguir esto porque la libre no se te va a vender, pero es que la material sí se vende. Entonces lo han hecho con esa forma 5DI. Entonces, si tú aceptas ya, porque te tienes que identificar como energía en magnitud 4, fíjate que yo llevo mucho tiempo y claro, esto es una cosa muy complicada porque tengo que ir dándole vueltas a las cosas y las voy para un lado, luego las llevo para el otro, luego las llevo para un lado. ¿Por qué? Porque como no tengo nada, tengo que ir mirando a ver por dónde me cuadra el camino. Es decir, yo estoy como en una selva, que es este UID, donde está todo destrozado, es como una especie de campo de guerra, es decir, como los restos de una explosión nuclear, es decir, que sabéis que lo que deja es desértico todo sin nada y todo destruido y derruido, y voy abriéndome paso por ahí para ir creando formas vibratorias, es decir, para ir resolviendo las formas vibratorias que se invirtieron, que se corrompieron, que se astralizaron, que se humanizaron, es decir, todo el destrozo que le habéis hecho a la energía, con lo cual tengo que ir buscando las formas, no sigo un camino recto y sé cuál es, aquí no hay nada, o sea, destruisteis todas las frecuencias del universo, con lo cual solo queda esto, estado de degradación. Yo he creado una pasarela que es un 10% de la energía de esta UI, del UI, para meter por ahí las PPLND. Pero es que no hay nada, no hay magnitud 3, no hay puntos frecuenciales del espectro visible, no queda nada. Destruisteis todo porque H4D y lo anterior no son compatibles. La masa no admite las dos. Si había una y si se empezó a crear la otra, esta arrasó con todo y se llevó todo, con lo cual no hay nada. No hay magnitud 3, con lo cual ni eres responsable, ni te estás comportando, ni nada. Tú eres un ser 2D corrupto porque lo único que hay es 2 y 4, el puente 2-4 con sus formas. 2D, los restos de 2D que queden por ahí, 2D corrupto, 3D corrupto, 4D, 4D corrupto, 5D corrupto, los restos que queden de 5D del plano, o sea, los restos que quedan, que son cada vez menos, porque el UM además va a definir y el UID se va a quedar con todo y se va a acabar toda la D, por eso he metido las DND, porque ya eso no existe, o se está acabando, y el H4D, y las SI4D, y las formas ahora mismo mías, que yo soy, pues SP, F5DL, PPLND, es decir, ese caminito chiquitito que os dibujé, que es el PPLND mínimo que tenemos, con lo cual yo voy mandando el paso, creando estructuras nuevas, porque lo que hay no me sirve, es decir, no solo tengo que crearlas, es que tengo que deshacer lo que habéis hecho, es decir, quitarlo, como deshacerlo, liberarlo y luego crear lo nuevo, porque yo no estoy creando sobre lo que hay, está envenenado, no sirve, lo hago todo nuevo. Con lo cual tenéis que saber que por eso lleva tanto tiempo y vosotros no podéis utilizar energía, ni tenéis acceso, ni la máquina la utiliza, ni puedo programarla, porque no existe. Con lo cual esta es la realidad, por eso os he dicho que está dentro de un ciclo de materia, tampoco vais a poder usar nada porque es que no existe y estoy trabajando como masa. En el pasado, recordemos,
La masa programa en el pasado lo que el personaje vive en el futuro, o sea, lo que el personaje vive en su presente, que para ella es su futuro. Acumulación. Meto programaciones hoy porque sé que en un ciclo de materia tendré acumulación y entonces el personaje vivirá su presente, que es mi pasado, y mi futuro. Así es como fue y siempre se gestionó la maestría, con lo cual así funciona la máquina y el juego. Así que tú tienes que programar en el pasado lo que quieres en el presente del personaje, lo que es tu futuro. Y jugamos con estas formas de espacio-tiempo, que son el CM, el ciclo de materia. Entonces, si yo ahora no me pongo a programar, dentro de un CM no tendréis nada, y yo sé que dentro de un CM yo voy a tener, entonces ya puedo programar las máquinas para que empiecen a utilizar el pico de energía que tengamos de magnitud 3, porque no tenemos tiempo de salir de aquí, o sea, hay que ir así, y todo lo he hecho así. Yo programo en mi pasado lo que vosotros vivís en vuestro presente, que para mí es mi futuro, porque yo soy una masa de energía, no soy humana, ni tengo contextos humanos, y cada vez los tengo menos, con lo cual lo estamos haciendo así. Vale, entonces, esto también es muy importante para ver cómo estamos trabajando, porque ya el contexto del presente solo lo tenéis que quitar, porque si vosotros queréis practicar como energía 5DUL, es decir, energía 5DU en prácticas con el profesor, que es el F5DL, como una práctica de coche, tú te montas en el coche y el profesor va llevándote, tú vas ahí con él. No, mientras practicas, eso es una práctica. Yo creo que la autoescuela es una buena forma de definir lo que estamos haciendo. Y yo soy la empresa, la autoescuela. Pongo todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estamos haciendo tienes que empezar a verlo así. Entonces tú ya lo que no puedes pretender es tener algo en tu presente que no has programado en el pasado. Y vamos a definir esto ya. Si ninguna energía se ha hecho cargo de sí misma en 2000 años planetarios, que son unas 30 vidas, 28, 30 vidas más o menos creo calcular, ¿cómo pretendes tener nada? Es que es mentira. Otra utopía más de las películas del cine H4D en el que vivís. Entonces, es que es mentira. Si tus 5DI corruptas se aliaron con los de 2 y con los de 4 y con las SI 4D y la energía que estaban usando era del puente de material corrupto y lleváis 2000 años planetarios usando esa energía, lo único que puedes tener es esa película. Porque tú has creado ese cine. Y los cines son como, bueno, estáis ahí y lo estáis experimentando en 3D. Son como películas 3D. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Tú no tienes otra cosa. Además que no existe en el universo porque lo has destruido. Entonces no hay. Con lo cual, ya lo que no puedo pretender es, Alma, es que yo quiero esto si nadie lo ha programado. Y recordemos que es un ciclo de materia, con lo cual si hoy tú quieres actuar como una energía astral o universal, es decir, de 4 o 5, es decir, con magnitudes ya galácticas, que no estamos hablando de los planetarios, fuera del personaje, que esa es la diferencia entre una cosa y la otra, los planetarios son los personajes, el cerebro, y fuera de eso está la máquina. Entonces, si tú quieres actuar con la máquina como una energía, ya sea con tu calidad H4D, con la que sea, me da igual, pero empezando a hacerlo, tienes que asumir tu tiempo del pasado para que el personaje lo viva en el futuro. Entonces, si tú estás programando ahora, ya sabes que el personaje no lo puede vivir en el futuro y tú eres las dos. Y tienes que asumir las dos. Es decir, tu energía es tu problema. Ya está claro. Si alguna de sus calidades, la que sea, por peor que sea, no asume el mando de programar la máquina, no sucede nada. Si les dejas el mando a las 5DI corruptas con su alianza 4, con todas sus 4 y sus 2, con el puente material corrupto, ya sabes lo que vas a co-crear. Te doy la oportunidad de meter al F, que para eso lo tienes que instalar con el plan, ya lo sabes, para revertir este asunto y que pueda alguna masa de polaridad libre asumir el mando. Entonces vamos a sacarte de la alianza con 4, con 2, 4, tú que eres como el resto del 3 y ellas que son el 2, 4, y te vamos 2, 4, 5, porque también están tus 5DI corruptos, tú eres 3, 5, recordemos tú eres el 3 corrupto y el 5DI corrupto y ellas son los 2 y los 4. Vale, para aclararnos porque os lo he puesto en el dibujo, cuál es la realidad del Frankenstein que has hecho, es decir, sois trozos de cosas, trozos, en fin, sumatorios de cosas, o sea, grupitos, colectivos. Entonces, ¿qué pasa? Juntados por un campo electromagnético, es decir, realmente vosotros no sumáis, vosotros no os mezcláis, os sumáis. Entonces sois individuales y sumamos. Entonces no os mezcláis ni compartís energía ni nada de eso, no. Las masas la energía es individual e intangible, no se mezcla, mentira.
solo lo parece. Si yo cojo un trozo de este, un trozo de este, un trozo de este y lo meto en una bolsita, pues están todos ahí dentro, pero no se entremezclan. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros aceptamos que quiero crear polaridad libre, es decir, yo quiero empezar a usar energía de polaridad libre de la máquina, es decir, electricidad de polaridad libre, del puente de polaridad libre entre astral, y quiero empezar a usar energías de una calidad, en este caso magnitud 3 nueva, con los filtros antiastral, alguien tiene que ponerse a hacer el trabajo, porque tu masa 5D y corrupta, ya te digo yo que eso no lo hace. ¿Por qué? Porque además se ha humanizado y astralizado, es decir, se ha troceado, ya no existe. Ella tiene la versión 5D y corrupta, que es como una energía que existe en la estela, es decir, en el camino de recorrido de la reacción de degradación, que os recomiendo leer lo que es una reacción de degradación, que tienes un inicio y luego tienes un fin, pero como son estelas, es decir, como no se estaba materializando por la falta de la red, queda todo, todos los trozos, todas las versiones, todas las fases. Pues claro, ahora lo que tengo es una energía astralizada y humanizada, que son las 2D corruptas con las que yo estoy intentando comunicarme, porque a ratos yo no sé con quién me comunico, si con tu 2, tu 4, con qué seres, o sea, no tengo ni idea. Y he averiguado que las 1.000 millones de máquinas de los seres FE3D de la última partida, para definirlo ya, porque los seres de la cárcel también estuvieron en su forma FE3D, madre mía, qué lío. Bueno, los seres de la cárcel estaban en FE3D, FE3D tiene 70.000 años, entonces los planetarios, entonces, ¿qué es esto? Con lo cual, esas versiones de los seres también tuvieron su partida. Y esos son los que no tienen máquina. Con lo cual, porque si tú saliste del plano a la cárcel con las degradaciones y las corrupciones, tú perdiste la máquina porque entraron otros seres. Es decir, la máquina se va limpiando a medida que pasa mucho tiempo y no puedo tener la máquina inutilizada. Bueno, es una cosa que funciona de esta manera, ¿no? Entonces se te da un tiempo y luego pues hay que seguir miles de años, ¿no? En un ratito. Se te da tiempo suficiente, que es una medida de tiempo de la escuela. No es como si te guardáramos tu pupitre de las clases toda la vida. Es decir, si tú vas a la universidad y tú, en la media que se te puede guardar el sitio son 20 años, bueno, pues eso es lo que se te guarda y luego se te quita. No, pues esto es lo mismo. No lo has hecho, ya no lo vas a hacer. O sea, sabemos perfectamente que el grado de degradación es el que es y eso ya es así. Con lo cual es lo que hay. Otra cosa será que yo puedo dar otras oportunidades con lo que ha pasado, que ya veremos. Entonces, lo que tienes que saber es que si las 1.000 millones de máquinas del FE3D de la última partida, los seres que tienen oportunidades de recuperar su proceso, las 5D corruptas, esas que se revelaron, están compartiendo la máquina con los 3.000 millones que estaban en la cárcel. Todos estáis en todas. A ver si se ha visto. O sea, yo pensé que teníais solo algunos y que no estaba en todos. No, os habéis troceado tanto y os habéis colectivizado tanto para el todos somos uno. Es que tiene sentido, yo no lo veía así, pero claro que tiene lógica. Que están los 3.000 millones de seres repartidos por todas las máquinas de los FE3D. Esto ya es que no lo quiero ni pensar. Más difícil todavía, es decir, vais a tener que lidiar todos con todos. Es que esto es así, ya lo suponía, porque H4D es la suma de todo, pero no tenía certeza y ya la tengo. Con lo cual, esto es lo que hay. Lo mismo, o sea, esto no cambia nada, sigue siendo lo mismo, pero os da más trabajo. Entonces las vidas que nos quedan, pues igual son más, ya no son 20, 25, a lo mejor ahora ya son 30, 35, vete tú a saber. Es decir, qué caro va a salir esto, qué caro sale esto. Bueno, sigamos. Entonces, nosotros tenemos que tu energía 5DI se corrompió. Eso significa que se invirtió. Hizo una disrupción. Una disrupción es un cambio en el sentido de tu polaridad. Entonces, tú eras una energía que venías aquí en origen libre, que es la 5DI corrupta, que son las bibliotecas que traes de origen universal en el juego. Recordemos que la masa está afuera, en la realidad virtual. Y entonces en la máquina, y entonces esas energías, que son las 5DI, se aliaron con las SI4D, a forma con 4DC, no sé con quién hablan, no sé con quién se comunican, para la creación del universo denso, porque
les pareció una maravillosa idea la utopía de salvación que se les vendió. Todo esto es religioso, yo ya lo he dicho. O sea, aquí las personas se matan por religión, siempre ha sido así. Yo no sé por qué queréis quitarlo. Es decir, aquí las personas quieren creerse que ya no son eso cuando son claramente eso, porque un ser de dos se define por el formato religioso y solo hay que ver vuestra historia. No sé en qué punto, claro que sé por qué lo queréis hacer, pero es mentira. O sea, queréis borrar ese fondo energético, esa estela energética de todos los miles de años que habéis estado matando por la dichosa religión y por el Dios, es una tontería. Entonces ya está bien. Además, yo me voy a definir como creadora evolutiva y la creadora evolutiva soy yo, con lo cual el otro concepto es una mentira. Y vamos a aclararlo porque en la humanización y la astralización esto es un punto clave. Dios es un concepto dependiente. Entonces vamos a volver a la explicación que he dado un montón de veces, pero la voy a volver a decir en este audio, que es como un poco para aclarar el por qué vuestras energías han tomado esta decisión. Además, quiero que lo sepáis. Es decir, tú para encontrar el camino para atrás, las miguitas que te has dejado, o que te has dejado que te he puesto yo, no sé exactamente, es decir, las estelas, se llaman estelas, las estelas de degradación, es decir, del inicio a ahora, tú tienes que ir por ese caminito para atrás. Entonces, si yo quiero indicarte dónde está ese caminito, tengo que enseñarte el origen de la decisión y los puntos que te imprimen a ti y cómo te imprimen, es decir, responsable eres, eso no es cuestionable porque somos seres individuales, ya esto ya no es cuestionable. Pero quiero que sepas los motivos y los porqués para que tú puedas reencontrarte con esa forma 5D y corrupta y hacerme el puente otra vez 3-5, porque eso es necesario. Tú no puedes entrar en magnitud 3 sin este amigamiento de ti mismo. Con este odio sigues fisionándote, sigues troceándote, porque es el odio el que trocea la energía. ¿Por qué? Hombre, pues si yo entiendo que un átomo tiene polaridad y las partes materiales y las partes libres están en guerras en sí mismas y unas se querían quedar en el puente de polaridad libre y las otras querían ir al puente de polaridad material corrupto, se fisionaron, se troceó ese átomo, se abrió ese átomo, salieron las formas vibratorias y unas se fueron con el imán de la PPL y las otras se quedaron con el imán de la PPMC. Lógico, es decir, tú te fisionaste, te disgregaste en dos polaridades, porque esa es la guerra, ya os lo digo, que es interna, y esa disgregación de tus polaridades, es decir, esa lucha entre ti mismo, hace que haya dos bandos. Entonces tú te pusiste en dos bandos, porque tú no tienes claro lo que tú quieres ser. Entonces no te convencías libre y te fuiste al material. Al principio te convencías libre y no querías el material. ¿Por qué es eso? Eso es lo que quiero explicar. Vamos a ver. Cuando tú eres una energía 5DU entera, que quiero que empecéis a imaginaros esas elipses que yo os dibujé alguna vez, esas masas de energía, con trozos, con bolitas, con átomos, con formas vibratorias, como les llames, porque los átomos son dimensionales y tienen diferentes estados dimensionales. Depende de la frecuencia, depende de la capa frecuencial, la capa dimensional. Esas formas vibratorias, que así las podemos definir perfectamente, que crean campos electromagnéticos de dependencia, esas formas vibratorias son las que tienen los grados de polaridad. No es la masa sola que tenga grado de polaridad, que por supuesto, porque son sumatorios. Es que si yo dentro de mí tengo trozos de mí mismo, que son las formas vibratorias, si yo miro esas individualizaciones, porque ya os dije que las formas vibratorias de una masa 5DU son independientes, son unitarias, los grados de polaridad también varían dentro de ti. Con lo cual es lógico que esas formas vibratorias que tienen material y libre, que son las que entraron en el juego porque las libres están fuera del juego, que son las 5DU, esas 5DI, se disgregaran a sí mismas por la adhesión. Es decir, es como un imán que tira. Las del PPL quedaron en esas frecuencias y las del PPMC quedaron en estas. Y luego se fueron convenciendo y todas fueron entrando en el PPMC. Y ahora polaridad libre ya os digo yo que os quedaba nada. Por eso la he metido yo. Y hemos estado tirando de la mía, tirando de esas formas vuestras de PPL restantes que quedaban sin corromper del todo, tirando como una enfermera para mantenerlas conmigo hasta que llegáramos a esta vida, donde pudiera resolverlo. Así se ha hecho. Entonces, eso es lo que ha hecho que vosotros os disgreguéis y os troceéis. Entonces el troceado otra vez vuelve a ser cosa tuya y ellas solamente son la guillotina que lo permiten. Es decir, ellas ponen la forma nuclear en la frecuencia de magnitud 4 que permite esas roturas nucleares que deshacen el átomo y permiten que salgan todas esas formas vibratorias de esas
bolitas de contención, que son campos electromagnéticos. Entonces, y luego ya habéis hecho todo lo nuevo, es decir, luego habéis degradado todo eso y le habéis sacado todos los trozos otros cuánticos, esos que decís. Pero claro, el problema está en que si yo no me amigo entero, es decir, yo tengo que salir de aquí siendo un átomo ND, que es un átomo antiastral. Pero para hacer un átomo antiastral, primero necesito estructuras antiastral, es decir, necesito contenedores que generen esa forma atómica, que son los protones, los neutrones y los electrones. Entonces, estas tres formas energéticas tuyas que componen la magnitud 3 son las que tienes que amigar. Entonces, tú ahora mismo lo que tienes son Frankenstein de ti. Humanizados y astralizados, que ahora explicaré también lo que eso es. Eso significa que yo he cogido esos trozos y ya pongamos que todos están a favor de la dependencia y esos trozos se han mezclado con ellas para subsistir, porque vosotros solos no podíais. Es decir, para entrar en magnitud 4 tú necesitabas una nave de magnitud 4, que son las 4DC, un simulador. Tú siendo un ser planetario no podrías acceder a magnitud 4. Tú para salir de magnitud 3, como si fueras de la Tierra al espacio, necesitas una nave. Entonces los simuladores son los 4DC. Pero claro, tú no puedes acceder a nada que no esté instalado en la máquina. Por eso primero tuvisteis que instalar al 4DC, pero se supone un problema, porque como tú eres una energía de 3, no vale el simulador, es decir, el simulador solo es la nave, que te subes a la nave y te lleva a la magnitud 4. Necesitas bajar tu calidad. ¿Por qué? Porque tú eras 3. Y 3 es polaridad libre, y tú tenías que degradarte a 2. Entonces esa degradación empezó a pasar. Recordemos de todas maneras que vosotros sois seres de baja evolución, estaríais más o menos en la vida 50, tendríais 2, 3 todavía y algo de 4. Entonces estabais ahí, porque recordemos que es por trillón de secuencias, o sea que cada secuencia tendría una cosa, yo que sé lo que había. Entonces, claro, esos trozos, otra vez, esos trozos teníamos que unificarlos para entrar en el puente de polaridad material, 2, 4. Entonces vuestra masa, que es la que programa la máquina, la 5DI corrupta, empezó a permitiros vivir todo esto. Y ahí tenemos, por ejemplo, la Inquisición. Más atrás también hay cosas, pero hoy no voy a hablar de eso. Pero ya más atrás también hay entrada de ellas, ya se ve todo, ya más o menos voy viendo cómo va esto. Entonces en la Inquisición fue como el no va más, es decir, fue la bomba que necesitabais para convenceros y ahí os degradasteis todos a 2, porque claro, en la Inquisición os matasteis muchos a muchos, otra vez porque estáis todos metidos dentro de la máquina. Y ya habían entrado un montón de seres sin máquinas, es decir, los de 2. Entonces, que aquí había muchos más seres de los que realmente había, es decir, muchos más personajes de los que tenían que máquinas. Había máquinas y muchos personajes, porque los de 2 ya habían entrado para ejercer ese tipo de tortura, que son los que ejercen ese tipo de tortura. Son muchísimo más duros que vosotros, muchísimo más capaces que vosotros y todo mucho más. ¿Por qué? Porque vosotros estáis muy afectivos y los seres de 2 no son antiguos, de partidas antiguas, son menos afectivos que vosotros. Es decir, a través del formato evolutivo de esos 70.000 años, lo que veo que ha pasado es que os habéis ido amansando, os habéis ido poniendo más afectivos, más empáticos, más blanditos. Y los de las primeras partidas, los de las otras partidas no son así y ellas tampoco. Entonces sois vosotros los únicos que os habéis ido en las degradaciones esas que habéis hecho y esas corrupciones que habéis hecho por la entrada de energía de ellas para ser buenos, humildes, cariñosos y todo eso, os habéis ido pasando a esos estados de energía. Más o menos es así. Esto es mucho más complejo, pero por explicarlo. Con lo cual ahí está la humanización. Entonces, humanizarse es que vuestras energías de origen universal se meten mucha responsabilidad afectiva, que ese es el impuesto del RAC. Ellas a sí mismas se tienen que imponer la dependencia, pero no la dependencia natural de un ser normal de polaridad libre. 3, de 2. Se tienen que amansar, porque además tienen que permitir que ellas las gobiernen, entonces tienen que volver inútiles y gandulas la humanización. Entonces, tienen que ser víctimas. O sea, la única manera de entrar en H4D y de colaborar con esto era que una energía de 5DI que se corrompe, es decir, que se invierte a sí misma y se alía con ella, que esa es la corrupción, la disrupción, el cambio de polaridad, del sentido, del objetivo de su propia masa, que era expandirse, pues ahora es densificarse, esa es la disrupción, el cambio, el sentido. Pues claro, ha decidido que ella necesita bajar muchísimo su calidad de energía para ser 2D corrupto, porque ellas se lo han pedido así.
Recordemos que los personajes no saben lo que habla la energía. Con lo cual lo que os han contado la peliculita personaje, esto es otra cosa. Hablo de vuestras energías 5DI, que se comunican psíquicamente con ellas. Con lo cual la canalización solamente es la película del guión. Estamos hablando del guión, de las programaciones. Con lo cual esos guiones que luego vosotros vivís ahí abajo, es decir, en la realidad virtual, ese guión de la realidad virtual los han gestionado vuestras 5DI corruptas con las SI 4D, con los 4DC, que son energías de magnitudes ya galácticas, es decir, no son planetarias, con lo cual son las que gestionan máquinas. Planetarios no gestionan máquinas, gestionan cerebro. Energías gestionan máquinas. Programan, deciden, son las que gestionan el cotarro. Aquí nadie está gestionando el cotarro excepto ellas. Con lo cual, ellas a sí mismas, para poder vivir la peliculita con el amor de alma, sabían que como 5 no pueden porque el reflejo es altísimo. Esos son explosiones galácticas. Ellas necesitaban bajarse a 2. Y como no podían ser 3, se tuvieron que victimizar. Entonces, esto es la humanización. La energía de 5DI empieza una estela de su degradación adrede decidida y programada por ella con la colaboración de los simuladores 4DC para ir acogiéndose a magnitudes de 4 y con la información de la degradación de las SI4D, es decir, las SI4D han hecho de biblioteca de su degradación en su polaridad material y las 4DC han hecho de contacto de pasillo para empezar a sacar a los seres de magnitud 3. Bueno, sacarlas a ellas, es decir, a las energías con sus personajes, que es otra cosa. Es decir, el personaje no importa aquí, yo no lo tengo que meter. Las energías. Con lo cual, esto se ha hecho así, porque es la única manera, es decir, tú necesitas crear esos andamios, esas estructuras, esos pasillos, esas estelas, esas formas para meter la energía e irla. Son formas vibratorias, no van solas, tienen que ir por unos caminitos. Vale. Así. Entonces, meter a las 4DC en la máquina es el primer paso, porque si yo no meto a las 4DC, ellas no tienen acceso a la SI 4D. Entonces, esto es todo, ¿ves? Una colaboración, una alianza, uno, otro. Entonces, cuando ya metes las 4DC, que son las que tienen las bibliotecas SI 4D, ellas acceden a la biblioteca SI 4D de degradación y para conseguir meter esas bibliotecas, es decir, para que la máquina las use, degradan las otras, es decir, borran los archivos a través de programaciones. O sea, estamos hablando de programar la máquina igual que lo hago yo. Lo hacen de la misma manera, que son energías capaces e inteligentes. Lo saben. Así lo han hecho. Borran unos con formas de tijera, igual, y meten otros. Es decir, de la misma manera. Y el personaje solo lo vive abajo. Con lo cual la energía 5DI corrupta es la que ha tomado todas las decisiones porque ella consideraba que el dolor que estaba sufriendo en la maestría, el sufrimiento, era algo que no quería. Y ellas le vendieron una utopía, una maestría evolutiva con expansión, esto le han dicho, que les permitiera hacerlo con humanizaciones, es decir, siendo humanas y viviendo parejitas, amores de alma, y amoríos energéticos y todo esto, es decir, como un planetario, pero teniendo las capacidades de un ser de magnitud 4 o 5, es decir, un galáctico. Con lo cual, es decir, ser planetario, vivir el personaje, pero también programar la máquina. Las dos cosas. ¿Qué pasa? Que eso es imposible. Y para eso veis alterado toda la masa. ¿Dónde puede ser eso posible? En magnitud 4. ¿Por qué? Porque la alucinación que gestiona el campo electromagnético de DMT, que estamos hablando de que yo le llamo como una droga, pero es que eso no es físico, no es una cosa que entra dentro de tu personaje. Eso está en el campo, es como una especie de fluido. Pues fluido no, es como una especie de, yo qué sé, ambiente. El campo es como una burbuja. Lo que hay en ese ambiente altera tus átomos, tus electrones, tus formas y además esa DMT, que es la que permite la traición, la disrupción de tu 5DI corrupta, es la que también consigue que esas formas energéticas se repartan, se troceen con la guillotina. O sea, esto es toda una colaboración energética que no tiene nada que ver a la humanidad. La humanidad solamente son los actores que lo llevan a cabo, que lo ejecutan. Estos de las masas, yo os lo dije, que saben muy bien lo que están haciendo. Si es que os lo dije desde siempre, que vuestras 5DI corruptas saben bien lo que... Hombre, son 5, por favor, tienen inteligencia, saben perfectamente. Pero claro, se la han borrado y ahora se les ha ido de las manos.
Aparte que yo he venido a pararlo, si no todo esto podría seguir adelante, si el universo denso era una realidad, esto estaba claro, esto se podía hacer, pero nunca hubierais tenido la expansión, es decir, siempre hubierais vivido una mentira, con lo cual el universo de alguna manera, esta masa, hubiera metido algo que lo resuelva a mí. Así me dejó entrar. Es que la disrupción en la masa no puede existir, porque la masa es real, es clara, es libre, el origen es libre. Siempre había algo que no le encaja a la masa, siempre, siempre, siempre habría algo que no encajaría. Con lo cual, es esto. Entonces, y eso recordemos que es un sumatorio, pero claro, nosotros como seres expandidos jamás hubiéramos permitido esto. Yo no voy a perder mi expansión por las ínfulas de poder gubernamental de la realidad virtual de ellas. O sea, esto está claro. Entonces, habiendo tantas energías en expansión, que somos mucho más ligeras que ellas y pesamos mucho menos, es decir, la densidad aquí aporta más peso, por eso también nos ha pillado esto que no sabíamos cómo resolverlo, sin materia no se da, no vamos a permitir eso, porque somos de polaridad libre, entonces la masa siempre tiraría para la polaridad libre. Eso, con eso ellas no contaban, ya os lo digo, ninguna de ellas, ni siquiera las SI 4D. Ellas pensaron que esto era posible, jamás la expansión, pero como iban a vender una película, pues tampoco importa, entonces, claro, era muy goloso todo, es decir, ser el personaje y vivir con los amores de alma, que es tu mayor dependencia, las parejitas, también poder programar la máquina, también tener poder astral, también estar en multidimensión, lo que sois, magos astrales, ¿no ves que esto lo tenéis? O sea, esto no es, ellas no os han vendido un cuento que no es, os han vendido algo que os han permitido vivir durante un montón de miles de años, pero es que no es expansión. O sea, el objetivo es que lo que está erróneo, es decir, la mentira es que esto nunca te va a sacar de aquí. Y eso es así siempre. Son unas timadoras cuando dicen la verdad. Es que, no sé, es como si te pones a traficar con droga con mercenarios. Es que nunca te van a decir la verdad. O sea, tú que eres inocente, claro. Vale, pues yo eso te lo doy. Es decir, que vuestras 5DI son seres con polaridad material, que no tenían la inteligencia de una 5DU, yo te lo compro cuando quieras. Ahora, todo lo demás lo tienen, son responsables, son inteligentes, saben, o sea, todo eso lo tienen. Con lo cual, os lo dije el día 1 y os lo vuelvo a repetir. Esto se ha hecho sabiendo, queriendo y porque han tomado una decisión. Porque una disrupción en una energía es una cosa muy compleja de gestionar internamente y tienes que tener mucho, 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 mucho sí a esa forma para que suceda dentro de ti el cambio, la transformación, con lo cual no es un sí un ratito, han sido miles de años. Esto es así. Hasta que ha pasado y se ha trasladado a la masa, evidentemente, porque un cáncer de este tipo, esto la masa no lo aguanta, ya os lo dije, este peso la masa no lo aguantaba, pero ya lo he arreglado, con lo cual lo otro es cosa vuestra. Entonces, si vuestras 5D corruptas quisieron humanizarse, y el problema es que luego se astralizan, es decir, si yo quiero ser las dos cosas, tengo que estar astralizado, no me vale solo ser humano. ¿Por qué? Porque ellas también querían la parte astral. O sea, todas las capacidades, la multidimensión, el acceso a la máquina, traficar con las energías, sanar a otros, vender cuentos, ser una timadora. O sea, todas estas formas del mercado de vuestras perversiones, que esto es como llamo yo a esto es el mercado de las perversiones de vuestras energías 5D corruptas, requiere todo. Es que tú querías todo. Ser 2, ser 3, ser 4, ser 5, es decir, querías acceder a todo el UI sin limitaciones. Lo que ellas no te contaron es que eso nunca te llevaría a la expansión. Esa es la mentira. Jamás. Entonces, ellas se han hecho pasar por mí para venderos el cuento, es decir, esta es otra. Vamos a ver cómo funciona esto después de toda esta explicación que define claramente el otro lado, lo que os dije, empezar a veros como una energía 5D corrupta que ahora en su versión está en 2, pero tú fuiste lo otro, y lo que hacías en la maestría era lo contrario. Tú entrabas con 2 y tú salías a 5. Tu 5 nunca dejaba de ser 5, esa se mantenía, pero bajó a 2, ya lo veis, el mundo al revés. Entonces así veis la otra versión, la versión más energética. Normalmente hablo como un poco más humanizado, pero aquí he hablado mucho de la forma de la energía para que tú te identifiques y puedas tomar el mando, porque si tú esto no lo aceptas en alguna de tus formas, es decir, tu masa de energía, esté donde esté, sea como sea, no acepta el mando de sí misma, nadie lo va a hacer y seguirá aquí perdida. Y para salir de aquí hay que aceptar a alguien, el 2, el 3, el que sea, tiene que aceptar el mando. Porque si no, yo no puedo. Yo requiero que una energía sea responsable para darle algo de polaridad libre. Si no, no la tiene. Da igual el F. No la hay. Es así.
Por eso los que van a salir de aquí son los que lo tengan y los que no pueden salir de aquí porque ya no me acceden ni a 3. Y si tú no accedes a 3, no puedes salir de aquí. Entonces, eso requiere responsabilidad e individualidad, ya te lo digo. Con lo cual, Dios es un concepto dependiente de los que estuvimos aquí. Vamos a aclarar esto, porque esto tiene toda la definición. Y claro, cuando generalizas, ahí está la mentira. Pero cuando tú especificas, la mentira no se sostiene. El plano de 3 se alimenta de 4 y 5. ¿Por qué? Porque el plano de 3 es un estado controlado, equilibrado, sostenido y limitado de nuestra degradación material. Eso significa que cuando yo accedo a la materia, cuando yo me anclo a la materia y empiezo a materializar en el universo inferior con mis formas energéticas de 5DU dependientes que han entrado aquí, esas que se van ubicando en la máquina con diferentes formas materiales dependiendo de la capa frecuencial en la que se encuentren, son las que yo vengo a liberar. Entonces, esa 3 nace en esa degradación. Si yo solo tuviera 5, yo, mi polaridad libre, no podría degradarme. No habría esa forma y la hay. Y esa la ponen ellas. Es decir, para hacer la magnitud 3, yo necesité mezclas de polaridad libre y polaridad material. Yo ponía la polaridad libre y los seres que salimos de aquí, SE, pusimos la polaridad libre y ellas, que son seres más materiales que libres, pusieron la polaridad material. Esa era la colaboración, el pacto del formato evolutivo. Pero, y aquí viene lo importante, que parece que no, pero lo es. La que llegó a saber cómo hacer eso, es decir, la que creó, inventó la magnitud 3, fui yo, no ellas. Ellas solo colaboraron aportando su parte, pero la que encontró en sí misma, la que experimentó en sí misma, fui yo, porque era yo la que tenía la inteligencia. Es así, yo soy el ser más libre de esta masa, soy la más inteligente sobre el uso de la masa para la liberación y la expansión. No son ellas, es que esto es así. Ellas son la 2 y para abajo. Entonces, como ellas eso nunca lo han soportado porque son dependientes, porque son seres materiales y quieren poder, recordemos, la polaridad material es la necesidad de poder astral, esto es así, es el 4, degradaciones, poder, traiciones, no quiere ser un ser libre porque yo no quiero poder, yo quiero ser un ser libre y volver a mi expansión a toda costa, me da igual el poder material y el juego y todo, es que no me importa, me da igual, yo quiero mi expansión. Eso ellas no. Entonces no quiere ser la segunda. Ese ser que es mi opuesto, porque en el universo la energía de polaridad libre tiene su opuesto en material, ella es el ser más de magnitud 4 y yo soy el ser más de magnitud 5. Entonces yo soy el ser más libre, con más inteligencia para el uso a favor, y ella es el ser más dependiente, con más inteligencia para el uso al empeore. Esto es así. Entonces yo, cuando vinimos todos, por supuesto, hicimos una colaboración, o sea, esto lo queríamos todos en principio y por delante, o sea, en la comunicación que nosotros teníamos como energías, todo estaba claro. Otra cosa es que ella es una mentirosa y no se puede fiar uno de ella, pero bueno, eso es así porque es un ser dependiente. O sea, ese es mi error, si quieres llamarlo así, es decir, mi error, si quieres llamarlo así, que yo no creo que sea un error, porque esto no es tan simple como esto, es decir, había que colaborar porque nos íbamos a una guerra otra vez y la idea era evitar eso, que al final ha pasado igual, y yo lo asumo, si es que yo no tengo ningún problema. Oye, Alma, estoy aquí, ¿cómo que no lo asumo? No, yo lo he asumido de sobra, vamos, yo doy, más no se puede. Y es así, y estoy resolviendo el problema y poniendo otra forma, con lo cual yo ya he asumido mi responsabilidad y yo lo digo, fiarme de ella es mi error, si quieres llamarlo así, es decir, yo confié en los seres, como tengo que confiar en esta masa. O sea, yo no puedo pretender que eso sea de otra forma, ni considero que eso sea un error. Somos energías de 5, por mucho que ellas aquí se hayan magnificado en 4, son energías de 5. Jamás se me hubiera ocurrido que fuera a ser así, es que nunca, jamás. Ahora ya lo sé, y antes no lo sabía. Ese es el error, es que no lo sabía, yo no sabía que esta posibilidad existía, es que nunca se me ocurrió. Entonces, no lo sabía, ¿vale? No contaba con la posibilidad, ¿vale? Ese es mi error, pues genial, pues lo asumo. Entonces, ¿qué pasa? Que la inventora de la magnitud 3, la que consiguió crearlo, la que lo materializó, la que lo hizo, fui yo. Usé a todos los que estaban allí, colaboradores,
¿cierto? Yo es que no digo que no. Nosotros usamos la masa a nuestro favor, que somos individuales. Es como si todos estuviéramos en un laboratorio, que es la materia, el UI, y una lo consiguiera. Yo. Lógico, la masa es todos. Es que es así. O sea, la masa es un sumatorio de todos y la masa en su sumatorio es la que nos permite la materialización. Es así. Pero como digo, esto es como una universidad. La que saqué el proyecto fui yo. Ellas no. Entonces, con el concepto de Dios, ellas lo llevan a su lado. Dios es un concepto de polaridad material. Y como Dios solo es uno y vosotros pensáis que sois todos trocitos de Él, ya no me metéis a mí y así me quitaban del medio. Pero la creadora evolutiva de todo soy yo y soy además femenina, consciente, género femenino. Con lo cual no hay ningún Dios de nada, ni masculino. Es energía consciente de polaridad libre y se llama CEV. Y CEV va a quitar a Dios del medio porque además lo voy a hacer. Visto que ellas no quieren colaborar y van a seguir haciendo de las suyas, las voy a quitar del medio y como yo ya tengo mi energía, el crisol energético, ya puedo utilizar solo mi energía en el UI y voy a quedar yo sola. Con lo cual el formato nuevo FND 3DND solo soy yo. Aporto toda la calidad, la polaridad libre y la polaridad material y todo lo he hecho sola. Así que ya está. Esto ha pasado porque no lo hice sola. Genial, ya he demostrado que lo hago sola. Ya está. Soy la gestora de esta masa. Soy el ser que la puede gestionar. ¿Y sabes qué pasa? Que mi expansión, mi reexpansión va a meterse en todas las formas vibratorias del UI para sostenerlas estos 26.000 años hasta que la masa pueda sostenerse sola. Esto es lo que soy. Esto es lo que hago. Ellas no pueden hacer esto en ningún caso. Se terminó el concepto de Dios o la CEV o la gestora. Soy un ser libre, independiente. No salvo seres, no me sacrifico por los seres y siempre elijo mi expansión. A mí. No me vendo. No tengo precio. No tengo dependencia. No tengo materia. ¿Ha quedado claro? Chao.